Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto. Pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó, y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. Bueno, el Evangelio de hoy Jesús plantea como dos pensamientos, o lo plantea en dos partes. Y a mí personalmente me pega mucho estas dos partes, porque estuve meditándolo y pensándolo, lo pude ver en dos etapas de mi vida. En la primera parte Jesús nos habla de cumplir la voluntad de Dios, que no van a ir al cielo los que digan Señor, Señor. Y yo lo contrasté con una primera etapa de mi vida en que viví eso, digamos, este cumplir, que muchas veces lo hemos oído, este cumplimiento, ¿no? Ir a misa, rezar y demás, pero quedarse ahí en la superficie. Y esto creo que es lo que nos plantea Jesús, ir en profundidad. Y cuando lo veo, como te decía antes, lo veo en respecto de mi vida. Tan es así que en la segunda parte, que es consecuencia de la primera, dice: los que cumplan la voluntad de mi Padre y oigan la palabra y la pongan en práctica, van a construir sobre roca. Aquellos que oigan la palabra y no la practiquen, van a construir sobre arena. Y me veo claramente ahí. En una primera etapa de mi vida yo estaba construyendo sobre arena, y vino la crisis, vino la falta de trabajo, vino el contrastar mi vida y qué estoy haciendo, y vino la debacle. Ahí en el Evangelio Jesús lo dice, la miseria será grande. Y bueno, yo lo viví así. Gracias a Dios, de esa crisis me sacó Jesús, me tendió la mano, me sacó, y algo aprendí, que es esto de vivir el Evangelio día a día, pensando en los demás y no pensando en mí, no en el Señor, Señor, sino pensando, preocupado y amando a los demás. Y después, bueno, viví una segunda etapa, otra crisis que vino después, y fue totalmente distinta. Jesús no dice que a los que construyan sobre roca o que oigan la palabra y la practiquen, no les va a pasar nada. A todos nos viene la crisis, nos viene la tormenta, la lluvia, los vientos. Empecé a ver, que quizás no veía antes, el amor de los demás, acompañándome en esa crisis. Y ese amor de los demás me sirvió a mí para vivir mejor y con más paz ese momento de crisis. Y ese momento de crisis que yo vivía con más amor y con más paz, con fe, también ayudaba a los demás y edificaba a los demás. Y entonces se convirtió en un proceso virtuoso.
Y es ahí donde, claro, es ahí donde dije, esto es construir sobre roca. A todos nos viene la crisis, nos viene la tormenta, la lluvia, los vientos.